Muy buenas noches, bienvenidos. Qué gusto nuevamente para todos aquellos que han iniciado este estudio bíblico. Créame que es maravilloso. Aprender siempre será ganancia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, que el Señor les hable, que el Señor nos dé el entendimiento. Y desde ya le pido, por favor, comparta este mensaje, tenga su libreta, su cuaderno para tomar apuntes, por favor. Es importante hacerlo. También preparándonos, que Dios nos dé la sabiduría, la inteligencia y el denuedo. Que Dios sea nuestro sustento y nos dé mucha sabiduría para entender este estudio bíblico. Es importante. Así que bienvenidos de parte de mi esposito y de esta su servidora. Dios quiera que el próximo año ya no lo hagamos solo así, sino que usted tenga hambre y sed y podamos discipularnos como es debido aquí en la iglesia. ¿Listo? Así que permítanme orar en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a los que se estén conectando. Gracias, Papito Dios, en esta noche te alabamos, te honramos y te exaltamos, Dios. Gracias por este nuevo día, por este nuevo comienzo. Gracias, Espíritu Santo, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu se mueva con poder en esta tu casa, en cada hogar, en cada familia. Danos entendimiento, sabiduría, el denuedo. Pon tus palabras en nuestra boca, Señor, para que nosotros no hablemos palabra de hombre, sino palabra tuya. Bendícelos, oh Señor. Les damos la bienvenida en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gracias, gracias, Padre, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, mis hermanos, vamos a prepararnos para seguir estudiando. Recuerde que hemos estado mirando del árbol. Vamos a mirar lo que es el pesebre. Vamos a mirar qué es de dónde proviene el Papá Noel. ¿Qué le puedo decir? Los años viejos, las velitas, o sea, todo eso lo vamos a estudiar. ¿Listo? Así que vamos a avanzar. Bienvenidos. Así que dispongámonos, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Y nuestro tema, nuestra enseñanza para esta noche, dice este estudio bíblico: tradición o mandato. Es tradición porque desde nuestros padres nos lo enseñaron a nosotros, desde que éramos niños. Tradiciones, y muchos de nosotros hemos seguido tradiciones. Pero Dios nos dio un mandato. ¿Cuál mandato? A través de la palabra. O sea, la palabra, ese mandato de Dios para nuestras vidas. Pero vamos a mirar un poquito, por favor, antes de dar inicio, tener un poquito de conocimiento. ¿Qué es el mandato, mis amados? Esa tradición. ¿Qué es la tradición y qué es el mandato? Entonces, tradición son doctrinas, ritos, costumbres de generación a generación. Transmitir un legado o algo que se hereda. Pero nosotros tenemos que mirar qué hemos heredado, porque muchos nos enfocamos en una herencia, hablamos de lo económico, pero también hay costumbres, generaciones, esa transmisión que se hace para muchos de nosotros y no tenemos ese conocimiento pleno de la palabra, de qué es la voluntad de Dios. Pero también dice que hay un mandato. ¿Qué es ese mandato, mis amados? Ese mandato, ¿qué significa para nosotros? Es importante llegar a saber qué es ese mandato que nosotros pensamos que puede ser o que no puede ser. Mandato: orden dada, encargo, representación por elección. Recordemos que Jesús le dijo a los discípulos: id y hacer discípulos en mi nombre. O sea, les estaba dando un mandato, un encargo, una representación en el nombre de Jesús, una elección que usted y yo podemos tomar. Pero
para llegar a tener, llegar a cumplir esa tradición o ese mandato, nosotros, ese mandato de Dios, es importante llegar a tener una identidad. Esa identidad es esa identidad que nosotros asumimos desde el momento en que recibimos el mandato, como lo hicieron los apóstoles, es sentido de pertenencia. ¿Listo? Así que con este abrebocas vamos a empezar a estudiar. ¿Listo? Vaya con nosotros, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Vaya con nosotros. Segunda de Timoteo 4:1-4. Segunda de Timoteo 4:1-4. Dice la Reina Valera. Dice así. Predica la palabra. Hay un título en la Reina Valera. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán la verdad, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Así que vamos a desarrollarlo. Padre Dios, ayúdanos, danos tu revelación en el nombre de Jesús. Miremos la Biblia. Dios habló y dice así: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Te encargo mucho. ¿A quién? O sea, recordemos que Cristo o Jesús, el Salvador, les comisionó: vayan y hagan discípulos en mi nombre a todas las naciones, y que les dio autoridad. Pero en este caso, en 2 de Timoteo 4:1-4, está hablando el apóstol Pablo. ¿A quién? A Timoteo, un pupilo de él, un discipulado por el apóstol Pablo, y Pablo lo miraba como un hijo. Sigamos. Que prediques el mensaje y que insistas, dice, insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Ay, no puede decir: ahí viene el aleluya, ahí viene el pastor, esa pastora, qué canzones que son. Pero dice la palabra que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñe lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted se ha preguntado? Recordemos que ahora en Navidad muchos rezan la novena. Yo lo hacía, pero porque no tenía conocimiento. Resulta de que nosotros lo hacíamos, yo lo explicaba el sábado pasado, que yo hacía el pesebre, tenía el árbol, tenía mis panderos, le cantaba hacia la novena, pero no tenía conocimiento de que era bueno o no, sino que yo compraba una novena, un librito. Pero cuando uno empieza a conocer el Evangelio, en ninguna parte de la Biblia, mis amados, en ninguna parte habla que eso hay que hacerlo. O sea, no hay ningunas novenas, no dice que hay que hacer el árbol, no dice que hay que hacer todo lo que muchos hacemos. Muchos lo hacen todavía en Navidad y otros no.
Pero cuando tenemos un nuevo nacimiento en Cristo, las cosas cambian y empezamos a tomar el verdadero camino, los verdaderos planes y propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar esta enseñanza. Cuando dice el Señor, te encargo solemnemente o delante de Dios y de Cristo, que vendrá, dice, glorioso como el Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho. Dios nos encarga que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nunca podemos sentir mal cuando realmente nosotros tomamos las escrituras y compartimos el evangelio, la enseñanza. Pero cuando usted lo haga, hagámoslo con amor, no a juzgar y a condenar, no. Nosotros, los siervos de Dios, los que somos llamados a predicar el evangelio, debemos de hacerlo con mucho amor, que eso es lo que hizo Jesús con amor. Dice en el 2, que prediques el mensaje o la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Redarguir. Oremos mucho para que Dios nos dé el entendimiento. Y uno diga, a ver, cierto será, a ver, yo voy a ver en la Biblia si es cierto lo que la pastora está predicando. Entonces dice, reprender con amor, o sea, lo que acabamos de hacer, que yo les decía, que la novena en ninguna parte de la Biblia lo habla, ni tampoco habla de que hay que hacer pesebres, ni árboles, ni novenas, nada de las cosas, costumbres que hemos nosotros adquirido a través de tiempo. ¿Por qué? Porque hemos llegado nosotros a tomar esas, ¿qué le puedo decir? De generaciones. Lo hicimos de generaciones y lo seguimos haciendo, o sea, hay muchas personas que lo siguen haciendo. Pero cuando dice reprende, o sea, estamos enseñando que eso estaría mal. Exhorta, hacer ver a las personas que estamos cometiendo un error. Y si usted lo quiere verificar, es fácil. Mírelo en las Sagradas Escrituras. Con mucha paciencia e instrucción. Hay que enseñar con paciencia, con instrucción. ¿Cuál es instrucción? Enseñando la palabra de Dios con paciencia, que es lo que nosotros hacemos. Porque dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Prefiero ignorar a la pastora lo que está enseñando. Yo no quiero aprender, no necesito hacerlo. Prefieren apagar el celular y no aprender, pero es bueno aprender, porque lo que les estoy enseñando es todo con la palabra de Dios, es bíblico, donde usted puede comparar. ¿Listo? Por eso el papito Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Mire, hablamos, no voy a dar nombre, pero hay una iglesia donde usted apenas entra a esa iglesia, y así como esa hay varias, entra y lo primero que hacen es empezarle a dar profecía. Entrando les van dando profecía, y eso no funciona así. Sí, que Dios utiliza profetas para hablar, sí los hay. Empezando que muchos profetas no es que abunden, pero sí utiliza papito Dios a los profetas para hablar a través de ellos a su pueblo. Pero no es que esté en todo momento y a cada momentico diciéndoles todo lo que quieren oír, no. Porque yo le he dicho, yo lo he enseñado, hay personas que cuando buscan a un profeta lo hacen porque les diga qué es lo que va a pasar, qué está sucediendo. Pero no lo hacen porque quieran conocer el evangelio. Es triste decirlo, pero buscan personas para que les adivinen. Yo digo, cambian la adivina, el brujo, el hechicero,
para que les prediquen o les digan que es un profeta, que es de una iglesia cristiana, y con esa forma ellos librarse. Pero están muy equivocadas y equivocados, porque Dios no funciona así. Sino dice, para sí maestros conforme a sus propios deseos. Buscan personas que les hablen lo que quieren oír. Y cuando uno les enseña lo que la palabra de Dios dice, lo que hacen es alejarse y molestarse. O los que se conectan simplemente apagan su equipo, su celular y listo. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos o a cuentos. Es que un clavo saca otro clavo. El que madruga, Dios le ayuda. Así muchos dicen. Es que la Biblia dice. Y muchas cosas no dice la Biblia. Así que hay que escudriñar el evangelio, no creer toda clase de cuentos. Amén. Entonces dice, vamos a mirar, estamos mirando qué es la Navidad, la tradición o mandato de Dios. Y quedó pendiente, en el nombre de Jesús, hablábamos del árbol, el árbol, y hablábamos también de Nimrod, que fue, yo les dije, que se unió a su madre y esposa, o sea, incesto. En Jeremías, verifiquemos que lo que les estamos enseñando es verdad. Jeremías 2, 20, 28. Jeremías 2, 20, 28 dice la palabra del Señor. Desde hace mucho te rebelaste contra mí y te negaste a obedecerme. Dijiste, no quiero servir sobre toda loma alta y bajo todo árbol frondoso. Ahí aparece el árbol. Te dedicaste a la prostitución y a la de las Américas dice, te echabas como ramera. 21. Yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de la semilla más fina, pero te has degenerado tanto que ya ni te conozco, dice la palabra del Señor. Por más que te laves con lejía o ceniza y uses todo el jabón que quieras, ante mí sigue presente la mancha de tu pecado. Yo, el Señor, lo afirmo. Dice 23. ¿Cómo puedes decir, no me he manchado, ni he dado culto a dioses falsos? Mira, ¿cuál fue tu conducta en el valle? Fíjate en todo lo que has hecho, tú, camella ligera de cascos que corre en todas direcciones, dice la palabra. 24. Asna salvaje, dice, que tira al monte y resopla, jadeante de deseos, dice. Cuando está en celo, nadie puede controlarla. ¿Ustedes han visto las perritas que cuando están en celo andan buscando perritos? Mujeres también hay así, o hombres también es así. Pero nosotros tenemos que tener presente que nosotros no somos cuerpos glorificados, que nosotros somos seres humanos imperfectos y que de pronto podemos llegar a fallar. Pero tenga presente que el que falla es el hombre, no Dios. Así que si un pastor, un líder, un ministro llega a fallar, a cometer un error, no lo juzgue, no lo condene. Oremos por él, para que Dios lo ayude y no se prostituya, no prostituya la palabra. Dice, cuando está en celo nadie puede controlarla. Si un macho la busca, dice,
Si un macho la busca, no tiene que casarse. Siempre la encuentra en época de celo. Israel, no lastimes tus pies corriendo descalza. No dejes que se te seque la garganta. Pero tú dijiste, no, imposible. Amo a los extraños y me voy con ellos. Pues aquí vendría a ser literalmente, estaría hablando de la prostitución, o sea, de la mujer que se prostituye o del hombre que se prostituye teniendo otras relaciones extramatrimoniales o relaciones, fornicaciones. Entonces a eso se refiere. Y me voy con ellos. Una persona, mire, hay una cosa, mi esposo hace años me decía mi esposo que es más fácil para una mujer ser un ministro de Dios que para un hombre, porque los hombres es difícil controlar ese instinto de hombre, de varón. Desafortunadamente hay mujeres en este tiempo que yo les digo, perdónenme con todo el respeto, les dicen siéntese y lo que hacen es acostarse, digo yo. Ahora las mujeres buscan a los hombres, ya no solo los hombres buscan a las mujeres. Mire, yo he escuchado muchas veces que salen a algún lugar o algo y dicen, espérese para no mentir, el parche redondo, dice. O sea, todo lo tienen preparado para tener un mal comportamiento. Pero mujer, varón, si usted se ama un poquito, tenga presente, si usted está comprometido, entonces es muy difícil de que ustedes, por favor, puedan salir de esas trampas de Satanás, porque él vino a dividir, a matar y a destruir. Entonces dice aquí, nos dice la palabra, Israel, no lastimes tus pies corriendo, descalza, dice. No dejes que se te seque la garganta, pero tú dijiste, no, imposible, amo a los extraños y me voy con ellos. O se van tras de ellos o de ellas, ¿listo? Como el ladrón se avergüenza, lo descubren. Así quedará avergonzado, avergonzado Israel, el pueblo, los reyes, los jefes, los sacerdotes y los profetas. En la de las Américas dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así será avergonzado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Versículo 27 dice, Dios habla hoy. Recuerde que estamos viendo Jeremías 2, del 20 al 28. Dice, pues a un árbol le dicen, tú eres mi padre. ¿A quién? A un árbol, dice las escrituras. A un árbol le dicen, tú eres mi padre. Y a una piedra, tú eres mi madre. A mí, en cambio, me dan la espalda y no la cara. Sin embargo, apenas se ven en peligro, me dicen, ven a salvarnos. O sea, es palabra de Dios. Amén. Amén. Y en la de las Américas, ese mismo pasaje dice, los que dicen al leño o a la madera, mi padre eres tú. O sea, lo que yo les comentaba que yo hacía, que le oraba al árbol y al pesebre. Mi padre eres tú. Yo no decía mi padre eres tú, sino que yo decía, Padre nuestro que estás en el cielo, pero lo hacía, adoraba al árbol, adoraba al pesebre. O sea, era un ídolo para mí. Idolatría era para mí lo que yo hacía. Y a la piedra, tú me engendraste porque ellos me han vuelto las espaldas y no el rostro. Pero en tiempo de su calamidad dirán,
levántate y sálvanos. ¿Cuántas personas nos preparamos o se preparan para festejar muchas fiestas? Y en esas fiestas, cuando ingieren mucho alcohol, pierden la noción del tiempo, tienen lagunas y cometen muchos errores. Hay fiestas que hasta muertos hay, golpes, hay divisiones, adulterios, fornicaciones, mentiras. Hay cantidad de cosas. Se olvidan de los hijos, de las hijas, por estar en parranda. Por eso, si llega a suceder eso, ¿qué hace uno? Dios mío, si hay golpes, hay peleas, ahí se acuerdan ¿de quién? De Dios. Por eso clarito dice, levántate y sálvanos. Judá, dice la palabra. Judá, ¿dónde están los dioses que te hiciste? Tienes tantos dioses como ciudades, pues que vengan ellos a ver si pueden salvarte cuando te llegue la desgracia. Yo le pregunto, eso lo hablamos el sábado, cuando un árbol está viejo, ¿qué hace usted? ¿Lo vende, lo regala o lo bota a la basura? Pero hacía unos años atrás, le rezaba la novena al árbol o al pesebre. No, tenía un pesebre así de pequeño, ahora me compré un pesebre grande. No es de Dios, no es de Dios y lo vamos a estudiar con pasajes bíblicos. Todo tiene un porqué, ¿listo? Pero aquí habla muy claro. Dice en el... ¿Más de dónde están tus dioses? Cuando se parte una imagen, una virgen, un santo, cualquier santo, se parte, ¿usted qué hace? Usted a la imagen, haga de cuenta que esta es una imagen, usted la tiene que cargar porque no camina sola. A esto se refiere esta palabra, la idolatría. No cometamos ese error. Recuerde que nosotros somos el templo de Dios, que nosotros somos los santos. No son leños, no son pedazos de madera, no son cosas creadas a imagen de Dios, como pasó en el Antiguo Testamento. Cuando hicieron un becerro de oro, acuérdese, y lo adoraban. Entonces dice, tienes tantos dioses como ciudades. Yo les sé decir a las personas, dicen, yo soy católico, apostólico y romano. Y yo le pregunto, les hago algunas preguntas sin contender, sino enseñando con toda la mansedumbre, porque ese es mi deber como sierva de Dios. Yo le pregunto una cosa, ¿cuántos Jesucristos, cuántos Cristos murieron? ¿Cuántas madres tuvo Jesús? ¿De cuántas vientres salió Jesús? Pero ahora hay cantidad de Cristos, pues de Buga, por ejemplo, pues yo no sé muy bien el caído, bueno, le dan muchos nombres y a las vírgenes igual, le dan muchos nombres, pero Jesús solo tuvo una madre, María, la madre de Jesús, la mujer de José. No hay más vírgenes, no hay más madres. Y vírgenes solo es una, o sea, una mujer es virgen una sola vez. No tiene un hijo y vuelve a ser virgen, tiene otro hijo y vuelve a ser virgen. No, no, es virgen una mujer que es pura y que no ha tenido relaciones íntimas con ningún hombre, como lo era María, que ella concibió por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuándo fue eso? Eso fue en el Nuevo Pacto, o sea, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. María no viene desde el Antiguo Testamento, ¿listo? Lo vamos a ir desarrollando para que lo tengamos presente. Entonces dice, tienes tantos dioses como ciudades, pues que vengan ellos a ver si pueden salvarte cuando te llegue la desgracia. Así lo dice la palabra del Señor. Amén. Sigamos desarrollando. Resulta, aquí ya estamos hablando del árbol. Pero dice que Minrom
se unió a su madre y esposa, que se llamaba Semiramis. Esta mujer era la reina de Babilonia. Pero resulta, aquí vamos desarrollando, vamos, póngase muy atento, por favor, vamos desarrollando. Resulta de que este señor Nimrod murió. Él murió. Y esta mujer, reina de Babilonia, Semiramis, cuando él murió, ella tomó partes del cuerpo de Nimrod y lo llevó a varias partes, a varias ciudades, desplazó el cuerpo. Pero ella, en el lugar donde ella estaba, sepultó parte del cuerpo de este caballero, que es Nimrod. Y ella iba ahí e invitaba a muchas personas para que lo visitaran y lo veneraban, porque lo miraban como un dios. Ya lo vamos a ver más adelante por qué lo admiraban como un dios. Y resulta de que las personas iban porque escuchaban a la reina de Babilonia, a Semiramis, iban y visitaban el árbol. Pero un día esta mujer dijo que ella había concebido, había quedado embarazada por el Espíritu de Dios y que daría un hijo. A ese hijo esta mujer le puso por nombre Tamuz, diciendo que era el hijo de Dios, pero del dios Sol. Esto era lo que hizo esta mujer. ¿Qué hicieron las personas? Iban a ese árbol, esta mujer quedó, o sea, encinta o embarazada, diciendo de que era de un espíritu o del espíritu de Dios, pero del dios Sol. Y las personas visitaban este lugar y llevaban regalos. Yo no sé cuántas personas habrán, yo me acuerdo cuando era niña, que mi mamá sabía hacer unos regalos, ¿qué le puedo decir? Como cajitas, y le ponía cintica y las colgaba en el árbol. Mi mamá también ponía bombas y colocaba velas en el árbol. Yo vanamente por ahí tengo una foto bien viejita que mi mamá hacía eso. Yo era muy pequeñita y le colocaba bombillos, aparte de colocarle velas. Entonces era una tradición, lo que hace un momento hablábamos de las tradiciones. Y resulta de que llevaban regalos y los ponían debajo del árbol y los colgaban. Desde ahí, recuerden, ya lo hemos ido avanzando, ¿para qué utilizaban el árbol? Debajo del árbol iban a fornicar y a prostituirse. Entonces, ella dijo que era un hijo por el espíritu encarnado. ¿Y dónde le sucedió eso? Cuando ella iba a visitar a su esposo. Eso fue lo que ella dijo, esta mujer Semiramis. Y tanto es así que en ese árbol donde ella se embarazó nació Tamuz. Tenga presente ese. Tamuz es hijo de Semiramis. Y porque era tan poderoso este rey Nimrod, pues que ella quedó embarazada, pero no fue porque tuvo supuestamente una relación con él, sino que ella se lo inventó. Y resulta que nació Tamuz, pero ahí llevaban regalos al árbol, los colgaban. ¿Y dónde estaba eso? Eso era en Roma. Y desde Roma siguieron esta tradición en esta tierra, donde esta mujer empezó, como todos, ustedes se han dado cuenta que hay personas que dicen una cosa y le cuentan a otra, y le cuentan a otra, y así fue como se fue regando todo. Pero para los que no saben, resulta que este señor Tamuz nació el 25 de diciembre. Tamuz nació el 25 de diciembre.
Dice, y fue llamado Babel, o sea, fue llamado Babel. ¿Saben por qué? Porque Nimrod fue el fundador de la torre de Babel. ¿Listo? Y resulta de que Tamuz, Nimrod, fueron posteriormente a Babilonia, fueron a vivir allá. Y se lo recuerda el nacimiento de Tamuz cada 25 de diciembre. Cada 25 de diciembre nació Tamuz. Verifiquemos que lo que les estoy diciendo, de dónde salió ese Tamuz, de pronto para los que no estuvieron en la primera parte. En Ezequiel 8:14 habla de este caballero. Ezequiel 8:14. ¿Listo? 8:14 dice así: y me llevó a la puerta de la entrada del templo del Señor, que da hacia el norte. Allí estaban sentadas unas mujeres llorando por el dios Tamuz. Lo miraban como un dios. Ahí está el nombre de Tamuz. Lo lloraban. ¿Por qué? Porque lo veían como un dios, como un soberano, porque él había nacido, porque él era la reencarnación por el espíritu. Pero el espíritu, ¿de quién? Según ellos, del espíritu del dios Sol, y que era por el rey Nimrod, que este niño había nacido, que nació el 25 de diciembre. Y dice así. Ahí dice, lo que leyó está bien, ¿no? Esta, que está en Ezequiel, es una palabra que le dio Dios al profeta Ezequiel. Porque en él, miramos cuál fue el 14, ¿no? Lee el 15, amor. Dice en el 15, entonces me dijo, ¿ves esto? Pues todavía verás cosas peores, dice. En el 15, las Américas dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque en este tiempo se habla de que Jesús nació el 25 de diciembre. Y eso no es algo confirmado que haya nacido el 25 de diciembre, pero eso es otra enseñanza. Estamos viendo lo que es la Navidad. ¿Listo? Si les doy esta enseñanza del día en que nació Jesús, aproximadamente, porque no hay una fecha concreta, recuerden que, pues, darle un abrebocas, digámosle, pues, no avanzar tanto. Recuerde que Jesús nació en el tiempo donde Herodes mandó a matar a todos los inocentes. ¿Se acuerdan? A todos los niños. Y que por eso María y José tuvieron que irse muy lejos de este rey para que no lo mataran a Jesús. Entonces, eso es otra enseñanza, pero pues sigamos avanzando con lo que les estamos enseñando, qué tiene que ver la Navidad. Del árbol estamos viendo en este momento. ¿Por qué? Porque esta Semiramis cometió el gran pecado de tener incesto. Verifiquemos, por favor, qué fue lo que esta mujer hizo. Levítico 18:6. Levítico 18, del 6 al 18. ¿Listo? Miremos. 6. Dice así. Levítico 18, 6, 18. Dice así la palabra. Ninguno de vosotros se acercará a una parienta. Perdón, Levítico 18, 6. Levítico 18, del 6 al 18. al 18. Está bien, ¿no?
Ninguna de vosotros se acercará a una parienta, dice, cercana suya, para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. La Biblia Dios habla hoy, dice, ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Yo soy el Señor. ¿Qué hizo Semiramis? Se metió con su hijo, siendo ella su madre. Dice, versículo 7, no deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Además, ella es tu madre y no debes hacerlo. Yo quiero leer la Biblia de las Américas, el mismo 7 dice así. Eso pasó para, de pronto los que han estudiado un poquito, ¿se acuerdan ustedes que Noé tenía sus hijos, que ya los vamos a ir viendo más adelante, y dice que uno de sus hijos vio la desnudez de su padre? ¿Listo? En la de las Américas dice en el versículo 7, no descubrirás la desnudez de tu padre. Y en la de Dios habla hoy dice, no deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales. Acá dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. No descubrirás su desnudez. La Dios habla hoy, dice, ella es tu madre y no debes hacerlo. Entonces, ¿qué pasaría con Noé cuando él ingirió alcohol y se emborrachó y llegó uno de sus hijos y dice que Noé lo maldijo? ¿Por qué? Porque había visto la desnudez de él. Maldito serás. Yo solo les dejo esta enseñanza que es muy importante para que ustedes la tengan presente. ¿Listo? Dice, sí, sigamos leyendo. Dice, 8, no descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. No deshonres a tu padre. O sea que Semiramis tuvo relaciones y eso significa desnudez. Desnudó ¿a quién? A su hijo Nimrod. Y Nimrod, o sea, tuvo relaciones con su madre y nació ese hijo Tamuz. Dígame. Dice en el 8, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Aquí nos está hablando que de pronto la mamá no está, es la mujer del papá, porque en el anterior versículo dice de tu madre y de tu padre. En el 8 dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, ni la desnudez de tu padre. Claro, ¿por qué habla de esto? ¿Sabe por qué? Porque Semiramis está hablando muy claro, aquí la palabra lo habla. Semiramis pues tenía el papá de su hijo de Nimrod, ¿sí o no? Tenía el padre, pero ella entonces al tener ellos intimidad se está descubriendo la desnudez de quién, de su padre, porque está utilizando el padre si tuvo relaciones con su madre, con su esposa, con Semiramis, pues es imposible que no la hubiera visto sin, ¿qué le puedo decir? Sin ropa y no tener intimidad con ella. Por eso nació su hijo Nimrod, ¿no es cierto? ¿Va a decir algo? No. Entonces dice aquí, versículo 9, no tengas relaciones sexuales con tu hermana, ya sea tu hermana por parte de padre o por parte de madre, ya sea que haya nacido en la casa o fuera de ella, no debes tener relaciones sexuales con ella. Está hablando de familia. No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones sexuales con tu nieta, cosa que se lo ve en este tiempo y ustedes lo saben. Hace un momento acabábamos de leer que decíamos, y cosas peores, cosas abominables verás. Lo acabamos de leer hace un momentico. Entonces dice,
No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones sexuales con tu nieta, sea por parte de tu hijo o de tu hija. No debes tener relaciones con ella. No tengas relaciones con la hija de la mujer de tu padre. O sea, con la, ¿qué vendría a ser? La prima. No tengas relaciones con la hija de la mujer de tu padre. O sea, la prima, son primos. No, hermanastra, ¿no es? La hija de la mujer de tu padre. No, pues son familia. Hermanastras. Sí, pues hermanastras, ¿no? Tienes razón. Ha sido, dice, de tu padre. Ha sido engendrada por tu padre. Y es tu hermana, lo que acaba de decir mi esposo. ¿Cómo es? Hermanastra. Hermanastra. No debes tener relación con ella. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu padre. Con la hermana de tu padre. ¿Por qué? ¿Por qué sería, amor? Es incesto, pues. Relaciones con la hermana de tu padre. La tía sería, pues. Es de la misma sangre que tu padre. La misma familia. ¿Listo? No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu padre. Es de la misma sangre que tu madre. No deshonres a tu tío teniendo relaciones sexuales con su mujer, pues es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, pues es la mujer de tu hijo. No debes tener relaciones sexuales con ella. Hemos escuchado que los papás a veces se meten con las hijas. ¿De quién? ¿De las hijas de quién? Con la esposa, la novia de su hijo. Eso. ¿Cuántas mujeres o hombres se meten con el yerno? Hablemoslo más claro, o con la nuera. De eso está hablando la palabra. No debes tener relaciones con ella, con su nuera o con su yerno. No deshonres a tu hermano teniendo relaciones sexuales con su mujer. O sea, le quitan el marido, el novio o la novia de quien, de el hermano o de la hermana. El cuñado, la cuñada. Sería. O la cuñada o el cuñado. No 17. tengas, perdón. 17. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con la hija de esa mujer. Yo he visto mujeres, varones, que no solo se meten con la hija, sino con la mamá. Y con las hermanas, o con las cuñadas, eso no dejan a nadie. Se meten con la suegra. Ni tomes a su nieta, ya sea por parte de su hijo o de su hija, para tener también relaciones sexuales con ella. Esa es una conducta depravada, dice la palabra. O desnudez, recuerde, pues son de la misma sangre. No tomes, dice, como mujer a la hermana de tu esposa. No tomes como mujer a la hermana de tu esposa. Se meten con la cuñada y la toman como esposa. Ni tengas relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear enemistad entre ellas. Es muy claro. Hace un momento miramos, no verás la desnudez. ¿De quién? Ni de padre, ni contra hijos, ni contra no. O sea, con familia no se puede, porque habría incesto, hay pecado, hay una recompensa. ¿Sabe cuál es? La paga del pecado es muerte. Así de sencillo. No se olvide que Tamuz dijeron que era la reencarnación ¿de quién? De Nimrod. ¿Listo?
También dice que en este tiempo, nosotros lo hemos estudiado, que Nimrod fue el que edificó, lo hablábamos hace un momento, la torre de Babel. ¿Pero qué hizo? ¿Para qué era la torre de Babel? Era para hacerla tan alta que llegara al cielo, alcanzar a Dios. ¿Por qué? Porque Nimrod, eso ya lo vimos, era un poderoso cazador. Era un cazador. Pero Nimrod no solo edificó la torre de Babel, edificó Erech, Acab y Caine. Y de Sinar salió para Asiria, edificó Nínive, Roboat, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, ciudad grande. Y eso usted lo puede verificar en Génesis 10, 8, 12. De esto, esta mujer, Semiramis, siguió tomando posesión del poder que tenía Nimrod como reina de Babilonia. Pero esta Semiramis, esposa de Nimrod, se personifica como la madre de dioses. Le dice la madre, o sea, una reina, la reina de Babilonia, madre de dioses. ¿Qué significa? Es el más alto cielo. Y también se la conoce a esta mujer como esa mujer, dice que era despampanante belleza, una mujer que deslumbraba a los hombres. Y si ustedes quieren seguir estudiando, esta mujer llegó a tener una iglesia, levantó imágenes, estatuas a las cuales muchos adoraban, tanto de este Nimrod como de ella, como de Tamuz, desviándose, utilizando de que ella había sido por ese espíritu, esa reencarnación, digámoslo así, utilizando para poder que la gente idolatraba ese lugar y llevaran regalos ¿a dónde? A ese árbol que creció donde estaba enterrado Nimrod. ¿Listo? Pero hay algo que de pronto nosotros nos olvidamos. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Miremos quién es ese mediador para que pongamos los pies sobre la tierra. Amén. Dice las Escrituras, Primera de Timoteo. Sí, Primera de Timoteo 2:5. Dice así: porque no hay más alto que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Es el único mediador que existe. No hay ningún Tamuz, no hay Nimrod, ni Semiramis, no hay tantos santos que hay. Por eso dice, lo acabamos de leer hace un momento, que hablábamos en Jeremías, hablábamos de que había peores abominaciones, dice en Jeremías 21, en Levítico, 18:6, lo miramos, cosas peores iríamos a ver y lo estamos viendo. Mire que en México ustedes ven que allá adoran a una virgen que es la muerte, la adoran. La Virgen de la Muerte. La Virgen de la... En otras partes, los dragones, las vacas, bueno, hay cantidad de cosas. Entonces es tremendo. Pero hay una segunda persona que vino ¿qué le puedo decir? A seguir afirmando, ya miramos lo del árbol, pero resulta de que hay una persona tremenda que viene a influir en la Navidad. ¿Quién fue este hombre? Se llama Constantino el Grande. ¿Quién es este Constantino? Constantino era
un emperador que fue nombrado o proclamado gobernador en Roma. ¿Quién lo hizo? Las tropas que él tenía. Y este Constantino el Grande, proclamado por sus tropas el 25 de julio del año 306, gobernó en Roma. Este Constantino el Grande, en el Imperio Romano, él dio libertad de cultos. De ahí empieza a surgir el resto de lo que hablamos del pesebre, bueno, cantidad de cosas que vamos a ir mirando. En el Imperio Romano, en el año 306, este Constantino, llevando al paganismo a los cristianos del Imperio Romano y formación de la Iglesia Católica, en el año 313, haciéndose honrar como obispo de obispos, adorador del dios Sol. Cuando empezó a hacerlo, este caballero tomó nada más ni nada menos el nacimiento de Tamuz, que había nacido el 25 de diciembre. ¿Para qué? Para empezar a hacer las fiestas del paganismo. ¿Y qué hizo este hombre? Este era un matriarca, un emperador romano. ¿Para qué? Él quería poder y ser reconocido como tal. Él dio lugar a que tuvieran la oportunidad de que usted pudiera elegir. De ahí vienen todas la cantidad de religiones. Él las aprobó. Entonces, de ahí viene el 25 de diciembre. Pero este hombre, ¿qué hizo? ¿Qué horas son? Todavía tenemos tiempo. Este hombre resulta que hizo, hasta el sol de hoy, dice Constantino, llamado también Flavius Valerius, se hace llamar. Tiene una estatua. Se hacía llamar. Se hacía llamar porque sigue, sigue siendo nombrado, mire. Él tiene una estatua, tiene un museo en el Capitolio en Roma. Un museo en el Capitolio en Roma tiene. Esa estatua que muchos pueden adorar, como lo hacen con Tamuz, como Minrón, como Semiramis, que es la Virgen, que hasta el sol de hoy la veneran, porque están equivocados. Esa estatua de este Constantino el Grande tiene 12 metros de altura y tiene una posición de autoridad. La veneran. Pero si Dios en el Antiguo Testamento dice: no harás ninguna imagen, no te inclinarás a ninguna imagen creada por mano de hombres. También dice: no te harás imagen de mí, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra. Y entonces, ¿qué está pasando? Por eso lo que acabamos de ver hace un momento, y cosas peores verás, que serán abominación, idolatría, para desviarnos del camino verdadero de Dios. Y vamos cerrando un poquito esta primera parte de Constantino. Miremos, por favor, y lo dejamos pendiente para el próximo sábado, en Deuteronomio 18, 10, 12. Deuteronomio 18, 10, 12, dice la palabra del Señor. 18, 10, 12. Sí, amor. Dice: que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, dice el Señor. Ni que practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro,
ni se dedique a la hechicería, que muchos vienen con sus agüeros, eso lo miramos el sábado. ¿Qué me va a pasar? La premonición dice esto va a pasar el próximo año, cuidado. Ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque el Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen estas horribles costumbres. ¿Qué costumbres tenemos nosotros? ¿Qué está sucediendo? Resulta de que hay una palabra que hay que ponerla por obra, pero eso la vamos a mirar. Vamos a mirar qué sucedió. ¿Por qué tiene tanto poder el árbol? ¿Qué es ese árbol? ¿Cuál árbol? El Señor, muchos han cambiado las escrituras. Dice la palabra del Señor que nosotros seremos como árboles bien plantados junto a aguas de reposo, pero esos árboles somos nosotros. ¿Listo? Así que tengamos pendiente, vamos a dejar pendiente para mirar qué es el pesebre que hacemos muchos. Eso lo vamos a ver el próximo sábado. Ahí está, a las 7 en punto. Y ahí en este momento les hacemos la invitación para el día miércoles 7 de diciembre. Estaremos la primera semana, recuerde, de cada mes, y la última de este año en ayuno, en oración y santa cena. Limpiémonos, ayunemos, hagámoslo, no por obligación, sino que el ayuno nos desliga a nosotros de las cosas, de los errores, del pecado que podemos llegar a cometer. La oración es esa comunión con el Señor, la intimidad con el Señor, amén. Y la Santa Cena, haciéndolo en memoria del Señor. ¿Y qué es la enseñanza para este miércoles? Ofrecimiento de Dios a nosotros. Ese es el tema que vamos a ver. Permítanme orar en el nombre de Jesús por algunos hermanos que están con nosotros para saludarlos. Saludamos a Zulay, a Carlos, a Marianita. Y también oramos, permítame orar por la señora Socorro Ortiz. ¿Listo? Papito Dios, Señor, en esta noche, Espíritu Santo, te pedimos una vez más que tomes el control de tu hija Socorro Ortiz. Señor, ayúdala, Señor, ella está sufriendo, bendito Dios. Permite, Señor, que ella sea sana en tu nombre, Señor, porque por tus llagas somos sanos. Amén. Y si tú ves, oh Dios, que ha llegado el momento de partir a tu presencia, una vez más te clamamos, oh Señor, que tengas misericordia y que la lleves, Señor, a conocer, Señor, ese reino maravilloso, Señor, donde tú estás con los brazos abiertos para tu hija, Señor. Espíritu Santo, ayúdala y bendícela. Ayuda también a tu hijo, Señor, Diego, Señor, que le iban a hacer un bloqueo, Señor, por unos dolores que él tiene a raíz de una cirugía que tuvo en su cabeza. Perdónalo, Señor, porque comete tantos errores, oh Dios, pero tú eres un Dios justo y misericordioso, un Dios perdonador. Ayuda a tu hijo Diego, Señor. También, papito Dios, queremos saludar esta noche a Lorena Quintero, a Luis Alberto Yarpaz, a Janet Bastidas, a Edison Barragán, a Andrés Villacorte, a Sandra Angulo, a Liliana Camelo. Señor, ayuda a todas estas personas, Señor, que se conectan y los que mirarán, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guardes y nos protejas en el nombre de Jesús. Y también quiero darte las gracias por haber traído a nuestra hija, Señor, de ese viaje tan largo, Señor, a su hogar, a su familia. Bendice a nuestra hija Janet, bendice a su esposo Andrés Rodríguez y a su hijito. Protégelos, oh Señor.
Cúbrelos, protégelos y bendice también, Señor, a toda tu iglesia y a toda esta tu familia. Te hemos orado y te damos las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.